Valdepeñas y su prensa es una exposición que se inaugura hoy, día 11 de abril, y permanecerá hasta el día 17 de mayo. Uno de los comisarios es Luis Carlos Ramírez y verdadero impulsor de esta exposición. Luis Carlos, ¿qué valoración haces de la exposición? Pues la exposición es un homenaje al oficio de la prensa que la mayoría de las dictaduras... La exposición es un homenaje al oficio de la prensa que la mayoría de las democracias consideran una necesidad y las dictaduras lo combaten. Una labor que nació en Valdepeñas hace nada menos que 134 años. Desde entonces a hoy, casi siglo y medio, en esta ciudad se publicaron más de un centenar de publicaciones. El profesor Isidro Sánchez, el mayor estudioso de nuestra prensa, cita en torno a 139 publicaciones que no fueron totalmente periódicas, entre hojas volanderas, semanarios, opúsculos y periódicos de distinta clase y condición. Eso significó que en nuestra tierra, a partir de 1885, con el Eco de Valdepeñas, naciera la prensa periódica en nuestra ciudad. Como en otros tantos territorios. Quiero recordar que casi 80 años antes, las Cortes de Cádiz, en 1810, con motivo de la celebración de las sesiones tras la invasión napoleónica y la discusión de la Gran Constitución de 1812, allí emergió un elemento importante, un germen de prensa periódica con opúsculos y con publicaciones que llegaron casi también al medio centenar. En nuestra tierra, el origen de esta prensa no fue casual, fue consecuencia de una gran catástrofe agrícola exterior, nada más y nada menos que la invasión de la Filosera en Francia en 1860, a partir de la cual el país vecino se tuvo que abastecer de vinos españoles. Eso generó un impulso económico y vitivinícola sin parangón, con aumento de la superficie de viñedo exponencialmente, casi el doble en prácticamente 2 décadas, el aumento de población, la riqueza y, por supuesto, el germen que sirvió también para que los periódicos florecieran. También otro impulso fue el sexenio revolucionario de 1868 a 1873, con la revolución, la Primera República, en la que los partidos políticos de todas ideologías crearon sus propios órganos de opinión y de propaganda. Hay que decir que en prácticamente 25 años, de 1885 a 1910, ya tenía datado Eusebio Vasco, que es uno de los grandes hacedores del periodismo y de la historia de este pueblo, ya tenía datados nada menos que 33 publicaciones. A partir de ahí, pues florecieron otra docena, como digo, con títulos tan dispares como los que se ven en este cartel anunciador. Tanto los llamativos como el Eco, como he dicho, el Heraldo de Valdepeñas, la Chispa, el Trabajo, la Libertad, el Radical, el Porvenir, la Semana, la Voz, la Hormiga, el Heraldo, el Legitimista, el Defensor, el Independiente o Nueva Luz, que fue también un periódico socialista, el Demócrata, y curiosamente hay otro que se puede ver en la exposición que es curioso, que se llama Periódico X, periódico que se rompe pero no se dobla pero no se rompe, y en el que decía que sus propósitos era lavar la ropa sucia que pudiera existir. En fin, a partir de ahí es un homenaje a aquellos hombres pioneros del periodismo en la ciudad que conectan con el periodismo contemporáneo del siglo XX y con lo que se hace actualmente con el periodismo digital, cuyo testigo han cogido publicaciones como Valderrez, A de Valdepeñas, La Voz, el Eco, y que debemos de estar orgullosos después del cierre de Jaraíz, casi el penúltimo moicano, como yo he dicho, con el profesional Julián Gómez Campos a la cabeza, que se cerró desgraciadamente a finales del año pasado. Protagonistas de este gran acontecimiento, que yo creo que era
obligado mostrar a los valdepeñeros, porque es bastante desconocido, no solamente fueron los casi centenar y medio de profesionales, de periodistas, de todo tipo y condición también, sino los impresores. Sin ellos no se hubiese podido editar ningún periódico, con máquinas Minerva, como la que se ve en el hall de esta exposición, que datan de mediados del siglo XX y que eran la fiebre y el modus operandi para imprimir periódicos hasta doble tabloides, del que era un ejemplo el periódico La Región, que organizó una vuelta a a La Mancha, a pie, con 2 redactores, nada menos. Protagonistas de esos fueron impresores como Cuartero y Campos, Valentí y Sobrino, no quiero dejarme a nadie más, y un impresor ejemplar, José Hurtado de Mendoza. Este hombre, que trabajó a finales del siglo XIX y principios del XX, hasta 1937 que murió, en cuyo llegar en su imprenta de la calle Real se imprimieron nada menos que 40 periódicos valdepeñeros. Merece un monumento y desgraciadamente no tenemos una foto formal o una imagen de este grandísimo impresor que además fue director de muchos de los periódicos de esta ciudad. Hay una foto en el Eco de Valdepeñas en el que está rodeado, está de escorzo, pero no se le ve bien, y que los valdepeñeros podrán, los que se acerquen a esta exposición, podrán identificarlo. En el Casino de la Concordia, en aquella época, me parece que en el año 29, en el que está justo con Gregorio Prieto, que es inconfundible, y está contando Gregorio Prieto al director del periódico y a otros personajes, como Antonio Merlo Delgado, de la vida local, como Lorenzo Medina, etcétera, está comentando su periplo viajero por Italia, por Grecia, por Egipto y por el Reino Unido durante casi 10 años, en el que estuvo formándose y en su opinión y condición de artista, de pintor. A partir de ahí, anécdotas maravillosas. Eusebio Vasco creó 3 periódicos, uno de ellos exclusivamente como altavoz de su proyecto urbanístico para esta ciudad, el Boletín de la Gran Vía, a imagen y semejanza de lo que en 1910 se hizo en la Gran Vía madrileña, y que él quería hacer una construcción de un eje viario de oeste a este de la ciudad, que empezase en el Paseo de la Estación y terminase en la calle El Corso, me parece que es, porque ya había un eje central que era el del antiguo Camino Real o calle 6 de Junio como eje transversal. Quería hacer una vía arbolada, ensanchada, donde los ciudadanos se pudieran pasear y desde luego con el crecimiento de la ciudad se pudiera despejar. Eso está explicado cómo quería hacerlo a través de subvenciones, de ayudas del municipio, del ayuntamiento, rifas incluso y donaciones. Desgraciadamente no pudo culminarlo porque la languidez del interés del ayuntamiento no prosperó y desde luego un periódico rival, Adelante, lo llegó a combatir y a calificar de idea descabellada, lejos de la realidad, porque Vasco fue el mayor hacedor e impulsor de la modernidad para esta ciudad, porque en sus periódicos generó la ilusión y los proyectos de un gran mercado, una gran plaza en el centro del pueblo, un cementerio, decía, airoso, todo tipo de escuelas públicas e institutos, e incluso becas para artistas para formarse y salir de España. Todo eso lo quería con amor Eusebio Vasco, que fue uno de los grandes vinateros de esta ciudad y además un prolífico historiador y cronista oficial. Luego, homenaje también a otros impresores como Cuartero y Campos, que también a finales del siglo XIX se instalaron en esta ciudad y llegaron a imprimir pues, otra decena de periódicos y cuyo legado, la imprenta Campos, continúa afortunadamente hoy día en el siglo XXI.